Buenas noches. Me llamo Nora y tengo 44 años. Nací y crecí en un pueblo pequeño, de esos donde las calles son de tierra y el sonido de las campanas de la iglesia se escucha desde cualquier punto. Pero no siempre viví aquí. Antes de que todo pasara, antes de que mi vida diera ese giro que nadie espera, vivía en una casa hermosa a las afueras del pueblo. Una casa que construimos con nuestras propias manos, mi esposo Samuel y yo. Y aunque han pasado más de 10 años, todavía puedo sentir el olor de la madera nueva, el frío de las mañanas, la luz que entraba por las ventanas. Puedo verla a ella, como si estuviera ahí, parada frente a mí, esperando que vuelva. Pero no voy a volver. No podría. Esa casa me vio nacer como madre, pero también me mostró el rostro más oscuro de la vida. Mi historia comienza como muchas, con amor, con sueños, con ilusión de construir algo propio. Samuel y yo nos conocimos en la secundaria. Él era un año mayor, alto, delgado, con manos grandes y ásperas de tanto trabajar desde niño en el campo de su padre. Siempre fue un hombre callado, de pocas palabras, pero cuando sonreía su cara se iluminaba y te hacía sentir que todo iba a estar bien. Yo me enamoré de esa sonrisa, de su forma de mirarme, de la manera en que me tomaba la mano sin decir nada, como si ese gesto lo dijera todo. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 20 años y él 21. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro y eso nos parecía suficiente. Vivimos los primeros años en una casita prestada por sus padres, una construcción pequeña de 2 cuartos y una cocina, con piso de tierra y techo de lámina. No era mucho, pero era nuestro refugio. Samuel trabajaba en el campo durante el día y los fines de semana ayudaba a su padre con la carpintería. Yo trabajaba en la tienda de abarrotes de mi tía y con lo que ganábamos poco a poco empezamos a ahorrar. Pasaron 3 largos años y el sueño de nuestra propia casa se hizo realidad. El terreno nos lo regaló la mamá de Samuel, una mujer buena y generosa que siempre nos apoyó. Era un terreno grande en las afueras del pueblo, rodeado de árboles y con una vista hermosa de las montañas. Cuando lo vimos por primera vez, supe que ahí quería criar a mis hijos. Samuel abrazó el sueño con la misma intensidad que yo y nos pusimos a trabajar. Construimos la casa nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, con la ayuda de su padre y algunos amigos del pueblo. Fue un proceso largo, de casi 2 años, pero cada madrugada, cuando veíamos avanzar la estructura, sentíamos una emoción que no cambiábamos por nada. Finalmente la casa quedó terminada. Era amplia, con 3 cuartos, una sala grande, una cocina con ventanas que daban al jardín y un corredor, donde planeaba poner macetas con flores. No era una casa lujosa, pero era nuestra, y en ella cabían todos nuestros sueños. El día que nos mudamos, Samuel me tomó de la mano y me dijo: «Nora, aquí vamos a hacer nuestra vida. Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos. Esta casa es el principio de todo lo que vamos a construir juntos». Yo lloré de felicidad, porque sentí que todas las dificultades que habíamos pasado valían la pena. Poco después, quedé embarazada de nuestra primera hija. Cuando nació Carmen, el mundo se detuvo. Era una bebé hermosa, con unos ojos grandes y oscuros como los de su padre, y una sonrisa que se asomaba apenas unos días después de nacer. La maternidad me transformó. De repente todo lo que antes me preocupaba se volvió insignificante comparado con la responsabilidad de cuidar a esa pequeña vida que dependía completamente de mí. Samuel también cambió. Se volvió más tierno, más atento. Pasaba horas mirándola dormir,
con esa expresión de asombro que solo los padres primerizos tienen. Los primeros años fueron una mezcla de cansancio y felicidad. Carmen crecía sana y curiosa, llena de energía. Yo trabajaba medio tiempo desde casa, cosiendo ropa para las señoras del pueblo, y Samuel seguía trabajando en el campo. Aunque no teníamos mucho, éramos felices. La casa se llenó de risas, de juegos y de sueños. Cuando Carmen cumplió 3 años, volví a quedar embarazada. Estaba emocionada, pero también preocupada. El embarazo fue difícil desde el principio. Tuve muchas náuseas, dolores de espalda y un cansancio que no se me iba con nada. Samuel se preocupaba, me llevaba al doctor del pueblo, pero siempre decían que era normal, que era parte del proceso. Yo confiaba en que todo saldría bien, que tendríamos otro bebé hermoso como Carmen y que nuestra familia estaría completa. Fue durante ese embarazo que empecé a notar las primeras cosas extrañas. No fue de golpe, no fue un evento dramático que hiciera saltar las alarmas. Fue sutil, como una gota de agua que cae sobre una piedra y con el tiempo la desgasta. Todo comenzó con los sueños. Al principio eran fragmentos, imágenes borrosas que se desvanecían al despertar, pero con el tiempo se volvieron más nítidos, más concretos. Soñaba con una mujer, no podía verle la cara, pero sentía su presencia, su peso, como si estuviera parada a los pies de mi cama, mirándome en silencio. En los sueños ella no hablaba, solo observaba, pero su mirada era pesada, como si llevara siglos cargando un dolor que no podía compartir. Una noche el sueño fue diferente. La mujer se acercó a mi cama y extendió la mano hacia mi vientre. Yo quise gritar, pero no podía. Sentí un frío intenso, como si algo se hubiera posado sobre mi piel. Desperté con un sobresalto, el corazón latiéndome con fuerza y el sudor corriendo por mi frente. Samuel, que dormía a mi lado, no se despertó. Lo miré. Quise decirle algo, pero las palabras no salían. Me quedé despierta el resto de la noche, mirando la oscuridad, sintiendo que algo había cambiado en esa casa. A partir de esa noche empecé a sentir que no estaba sola. Eran pequeñas cosas, pasos en el corredor cuando todos estaban dormidos, susurros que se desvanecían cuando intentaba escucharlos, la sensación de que alguien me miraba mientras cocinaba. Le conté a Samuel, pero él sonrió y me dijo que era el cansancio, el embarazo, los cambios hormonales. Tranquila, Nora, me decía, todo esto es normal. Cuando nazca el bebé te vas a sentir mejor. Yo quería creerle. Me aferraba a sus palabras como un salvavidas, pero el miedo ya había echado raíces en mi interior. El parto fue complicado. Estuve en trabajo de parto más de 12 horas y aunque finalmente mi hijo nació sano, el proceso me dejó agotada, con una debilidad que sentía que no se me iba a quitar nunca. Llamamos al niño Danilo, como el abuelo de Samuel. Era un bebé tranquilo, de mirada profunda y sonrisa tímida. Carmen estaba feliz, no se separaba de su hermanito y la casa volvió a llenarse de vida. Pero algo no estaba bien. El olor llegó unas semanas después del nacimiento de Danilo. Era un olor extraño, agridulce, como flores podridas mezcladas con tierra húmeda. Al principio lo noté en la cocina, cerca de la ventana que daba al jardín. Pensé que era algún animal sin vida, tal vez un pájaro o un ratón. Lo busqué por todas partes, pero no encontré nada. Con el tiempo el olor se fue haciendo más fuerte y ya no solo estaba en la cocina, se extendió al corredor, a la sala, a los cuartos, se pegaba a la ropa, a las cortinas, a la piel. Era un olor que no se iba con nada, ni con el cloro, ni con el vinagre, ni con las flores que ponía en jarrones para tratar de disimularlo. Samuel también lo notó. Una noche mientras cenábamos arrugó la nariz y dijo que olía mal.
¿Será el drenaje?, preguntó. Tal vez haya algún problema con las tuberías. Yo asentí, pero sabía que no era eso. Era algo más, algo que venía de adentro, de las paredes, de la tierra misma. Las cosas empeoraron con los meses. Carmen empezó a hablar de la señora. Al principio pensé que era su imaginación, una amiga invisible como las que tienen muchos niños, pero un día mientras la ayudaba a vestirse, me miró y me dijo: «Mami, la señora dice que no te preocupes, que ella va a cuidar de Danilo». Sentí un escalofrío. «¿Qué señora, Carmen?», le pregunté. «La que vive en el cuarto de atrás», respondió con naturalidad. «La que camina por el corredor por las noches». Cuando le conté a Samuel, su reacción fue de preocupación, pero también de incredulidad. Los niños tienen imaginación, Nora. No le des más vueltas. Pero yo no podía dejar de darle vueltas. Empecé a observar a Carmen con más atención, a escuchar sus conversaciones con su amiga invisible. A veces la veía hablando sola en su cuarto, riéndose como si alguien realmente le estuviera contando un chiste. Otras veces la veía seria, con el ceño fruncido, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una noche me desperté con el llanto de Danilo. Me levanté, fui a su cuarto y lo encontré llorando desconsoladamente, con los bracitos extendidos, como si estuviera pidiendo que alguien lo cargara. Lo tomé en brazos, lo arrullé, pero no se calmaba. Se quedaba mirando hacia la esquina del cuarto, hacia la oscuridad, y su llanto se intensificaba. Me senté en la mecedora, lo abracé fuerte contra mi pecho y empecé a rezar. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba protección, y en ese momento, justo cuando mis labios susurraban una oración, sentí una presencia detrás de mí. Algo frío, pesado, que se posó sobre mis hombros. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el pulso en mis oídos. No me atreví a volverme, no quería ver lo que había detrás de mí. Pasaron varios minutos. El llanto de Danilo fue disminuyendo hasta que se quedó dormido en mis brazos. La sensación de frío desapareció y poco a poco el cuarto volvió a sentirse normal. Me levanté con cuidado, lo acosté en su cuna y regresé a mi cuarto. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en la cama con la espalda contra la pared, mirando la puerta, esperando que algo pasara. Pero esa noche no pasó nada más. Las semanas siguientes fueron un infierno. El olor se hizo más intenso. Los susurros, que antes eran apenas audibles, se volvieron más claros. A veces en medio de la noche escuchaba a alguien hablar en el corredor. No podía distinguir las palabras, pero el tono era grave, monótono, como una letanía que se repetía una y otra vez. Carmen empezó a tener miedo de dormir sola. Se despertaba llorando, diciendo que la señora la miraba desde la ventana. Danilo, que antes era un bebé tranquilo, se volvió irritable, lloraba sin ninguna razón, y a veces, cuando lo cargaba, sentía que alguien tiraba de su ropa, como si quisiera arrancármelo de los brazos. Samuel, a pesar de su escepticismo, empezó a preocuparse. Una noche después de que yo le contara lo de la presencia que sentí mientras arrullaba a Danilo, decidió que era hora de hacer algo. Llamamos a un sacerdote del pueblo, un hombre mayor, llamado Padre Anselmo. Él había vivido en la comunidad toda su vida y era conocido por su sabiduría y su fe. El Padre Anselmo llegó una tarde, con su sotana negra y su rostro arrugado por los años. Caminó por toda la casa mirando cada rincón, cada pared, cada ventana. Cuando terminó se sentó en la sala y nos pidió que le contáramos todo. Yo le hablé de los sueños, del olor, de los susurros, de Carmen y su señora invisible, de la presencia que sentí en el cuarto de Danilo.
Samuel, que había escuchado en silencio, añadió algunos detalles: los golpes en la azotea, las puertas que se abrían solas, la sensación de que algo nos observaba desde el jardín cuando salíamos por las noches. El padre Anselmo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: hay algo en esta casa. No es malo en el sentido que ustedes piensan, pero está perturbado. Hay una energía que no descansa, un dolor que no ha encontrado paz. Nos explicó que a veces cuando una persona pierde la vida en circunstancias difíciles o cuando hay una fuerte carga emocional en un lugar, esa energía puede quedarse atrapada. Dijo que lo que sentíamos era el eco de algo que había ocurrido muchos años antes de que nosotros llegáramos. Pero, ¿qué podemos hacer?, pregunté con la voz temblando. ¿Cómo podemos liberarnos de esto? El padre Anselmo nos dijo que iba a bendecir la casa, que rezaría por nosotros, por nuestra familia y por esa presencia que habitaba nuestro hogar. Nos pidió que tuviéramos fe, que no dejáramos que el miedo nos consumiera y que recordáramos que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Esa noche el padre Anselmo hizo una bendición en cada cuarto de la casa, roció agua bendita en las paredes, rezó oraciones en voz alta y al final nos dio un crucifijo para que lo colgáramos en la entrada principal. Cuando se fue, sentí un alivio momentáneo. El olor pareció disminuir, los susurros se callaron y por primera vez en meses pude dormir sin sobresaltos. Pero el alivio no duró. Una semana después todo volvió. El olor regresó más fuerte que antes. Los susurros se convirtieron en palabras que podía distinguir, palabras que no entendía, pero que me helaban la sangre. Y una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché una voz clara, nítida, justo detrás de mí. Tu hijo no es tuyo. Te lo voy a quitar. Sentí un miedo que no había sentido en toda mi vida. Dejé caer el cuchillo que tenía en la mano y salí corriendo hacia el cuarto de Danilo. Lo encontré dormido, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Lo tomé en brazos, lo apreté contra mi pecho y lloré. Lloré de miedo, de rabia, de impotencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Le conté a Samuel lo que había pasado, lo que había escuchado. Su cara se puso pálida y por primera vez vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Decidimos que teníamos que hacer algo más, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la situación se resolviera sola. Fue entonces cuando Samuel tuvo la idea de investigar la historia de la tierra. Fuimos a hablar con los vecinos más viejos, con las personas que habían vivido en el pueblo durante décadas. Al principio nadie quiso hablar, pero después de insistir, una señora de 80 años llamada Doña Lucía nos contó lo que sabía. Esa tierra, antes de que nosotros construyéramos, había sido propiedad de una familia que vivió ahí muchos años atrás. Una familia humilde, como la nuestra, un hombre, su esposa y sus 3 hijos. La esposa se llamaba Rosario y, según Doña Lucía, era una mujer de una belleza poco común, pero también de una tristeza profunda. Su marido era un hombre severo, que la maltrataba, que la humillaba frente a los demás. Rosario sufrió en silencio durante años, hasta que un día no pudo más. Agarró una cuerda y se guindó en el cuarto de atrás. La misma habitación que nosotros habíamos convertido en el cuarto de Danilo. Cuando escuché esas palabras, sentí un nudo en la garganta. Todo tenía sentido. El olor, los susurros, la presencia en el cuarto de mi hijo. Rosario, la mujer que había sufrido tanto en vida, seguía atrapada en ese lugar sin poder encontrar paz. Doña Lucía nos dijo que después de lo que pasó con Rosario, su marido se fue del pueblo y la familia se dispersó.
La casa quedó abandonada durante décadas, en ruinas, hasta que nosotros llegamos. No sabíamos que la iban a reconstruir, dijo doña Lucía con voz temblorosa. Si hubiéramos sabido, les habríamos advertido. Regresamos a la casa con el corazón pesado. Ahora sabíamos la verdad, pero no sabíamos cómo enfrentarla. ¿Cómo ayudamos a un alma que ha estado atrapada por décadas? ¿Cómo la liberamos de su dolor? El padre Anselmo nos visitó de nuevo y esta vez le contamos lo que habíamos descubierto. El anciano escuchó en silencio y luego asintió. Eso explica muchas cosas, dijo. El alma de Rosario está atada a este lugar por el dolor y el rencor. No puede irse hasta que encuentre la paz. Le preguntamos qué podíamos hacer. Él nos dijo que teníamos que rezar por ella, pedir por su descanso y sobre todo no tenerle miedo. El miedo la alimenta, dijo. Si le tienen miedo, ella seguirá aquí. Pero si le ofrecen compasión, si le muestran que no hay maldad en ustedes, quizá pueda encontrar la paz que tanto necesita. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en el cuarto de Danilo y empecé a rezar. No estaba rezando por nosotros, sino por Rosario. Pedí que fuera perdonada, que la liberaran de su sufrimiento, que la llevaran a un lugar donde pudiera descansar. Le hablé en voz alta, como si ella estuviera ahí, escuchándome. Le dije que entendía su dolor, que sabía lo que era sentirse atrapada, sola, sin esperanza. Le pedí que perdonara a quienes la habían lastimado y que encontrara la paz que nunca tuvo en vida. Al principio no pasó nada. Seguía sintiendo la presencia, el peso en el ambiente, el olor a flores podridas, pero no me rendí. Cada noche durante semanas me sentaba en ese cuarto y rezaba. Le hablaba a Rosario, le contaba de mi vida, de mis hijos, de mis sueños. Le pedía que se fuera en paz, que no tuviera miedo, que todo estaba bien. Poco a poco sentí un cambio. El olor empezó a disminuir, los susurros se hicieron más suaves, menos amenazantes, y una noche mientras rezaba, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si la oscuridad se hubiera disipado. Supe entonces que Rosario se había ido, que había encontrado la paz que tanto necesitaba. A la mañana siguiente la casa se sentía diferente. El olor había desaparecido por completo. Los susurros se habían callado. Carmen, que antes tenía miedo de dormir sola, se despertó sonriendo y dijo que había soñado con una señora que le había dado un beso en la frente. Danilo, que había estado tan irritable durante semanas, sonrió por primera vez desde hacía mucho tiempo. Samuel y yo nos miramos y en sus ojos vi el mismo alivio que yo sentía. Sabíamos que la pesadilla había terminado, que Rosario finalmente estaba en paz. Pero aunque la presencia se había ido, yo ya no era la misma. La experiencia me había marcado de una manera profunda, y aunque la casa ya no estaba embrujada, el recuerdo de lo que habíamos vivido seguía ahí, en cada rincón, en cada pared. Empecé a tener más miedo de la noche, a despertar con el corazón acelerado, a escuchar ruidos que antes no me molestaban. Ya no me sentía segura en esa casa. Un año después decidimos mudarnos. Samuel, que siempre había sido escéptico, entendió mi decisión. Es mejor empezar de nuevo, me dijo, construir una casa nueva con nuevos recuerdos, sin el peso de todo esto. Vendimos la propiedad y nos mudamos al centro del pueblo, a una casa más pequeña, pero más tranquila. Pasaron los años, Carmen y Danilo crecieron y la vida siguió su curso. Nunca volvimos a hablar de la casa vieja, ni de Rosario, ni de lo que habíamos vivido ahí. Era un capítulo que preferíamos cerrar. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando todos están dormidos y solo escucho el viento, siento que ella sigue ahí, en algún lugar, cuidándonos desde la distancia. Hoy cuando veo a mis hijos felices,
cuando veo a Samuel con su sonrisa tranquila, sé que tomé la decisión correcta, no solo al mudarnos, sino al enfrentar el miedo con amor y compasión, porque al final, eso fue lo que nos salvó. No el miedo, ni la rabia, o el deseo de escapar, sino el amor. El amor de una madre dispuesta a todo por proteger a sus hijos. El amor de una esposa que no se rinde ante la adversidad. El amor que nos enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que nos guía. Y aunque el miedo a veces vuelve, aunque algunas noches aún despierto sobresaltada, sé que esa luz sigue ahí. Está en la sonrisa de Carmen, en la mirada de Danilo, en los brazos de Samuel, que me abrazan y me dicen que todo va a estar bien, porque al final el amor es más fuerte que cualquier fantasma. El amor es lo que nos mantiene vivos. Ahora, cuando las noches están calladas y el viento mueve las cortinas, recuerdo a Rosario. Le pido que esté en paz y espero que haya encontrado el descanso que tanto merecía. Y sé que de alguna manera ella también nos cuida, porque aunque no lo crean, hasta las almas más atormentadas pueden encontrar la luz cuando les tienden una mano. Esa fue mi historia, una historia de miedo, de dolor, pero también de amor y de esperanza. Si están pasando por algo similar, si sienten que hay una presencia que los acecha, no se rindan, busquen ayuda y sobre todo no dejen que el miedo los controle, porque al final siempre hay una salida, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por escucharme, cuídense mucho y recuerden, el amor es más fuerte que cualquier cosa. Buenas noches, cuervos. Muchas gracias por haber escuchado esta historia, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Siempre recuerden que la fuerza más grande en el mundo es el amor. Ténganlo presente. Espero que tengas una excelente noche. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.